Compartimos ya nuestro cuarto y último bloque. Estuvimos con el secretario general de la bancaria seccional Córdoba, el señor Raúl Ferro. Con él dialogamos sobre el acuerdo paritario y fundamentalmente sobre lo que está ocurriendo por estos días en nuestro país con respecto a la salud y a la economía. Raúl Ferro, indudablemente que la expectativa estaba puesta en el cierre de paritarias que ha tenido su fin, ¿verdad? Bueno, sí, felizmente, más que la paritaria, quiero aclarar que es el adelanto, nosotros hemos firmado por el 29% para toda la pauta, que era la pauta que se había puesto en el Congreso de la Nación para el presupuesto nacional, que la inflación rondaba el 29. Atento a que no bajó, hemos adelantado la revisión paritaria que la teníamos para septiembre y hemos logrado un 7% más otro 7% más el 2,5% del 2020, el 2001 que hemos quedado atrasados, que fue en enero, y el total hace el 45,10, es decir, y con una revisión a diciembre. En diciembre. Yo, por ahí nos dicen, bueno, nosotros la paritaria nuestra la hemos llevado adelante no exactamente de los vendedores independientes, es decir, donde pobrecitos están fuera de todas cosas. Nosotros hemos discutido con los bancos que ganan plata cuando está bien y ganan plata cuando se está mal. Entonces, indudablemente que la paritaria nuestra se logró hacer y además de lograr esta proyección, que creo que todos apuntan, lo más hermoso de todo esto es de que vino el presidente de la Nación al Congreso Bancario y donde expresó de que ningún salario tiene que estar debajo de la inflación y eso me parece que es una pauta, sin dejar de pensar que hay un 45% de compañeros que no están dentro de paritaria, es decir, y que el tema es grave y que la única salida que tenemos en esto es el tema de la vacuna, es decir, una vez vacunado y retomada la normalidad que se vaya normalizando el tema del país, indudablemente de que hay que pensar en aquellos compañeros que han quedado y han perdido muy mucho en muchos negocios familiares, pyme y todo lo demás, que se retome la rueda. Y este aumento que nosotros tenemos es como un faro hacia adelante de que todas las organizaciones van a discutir que esté sobre la inflación. O sea, yo creo que la gran llave acá es bajar la inflación, mantener la inflación como el gobierno pretende, y no se va a pretender con la actividad, es decir, independientemente también de un llamamiento a los formadores de precios. El tema de la carne es un fenómeno que en el único lugar del país, o sea, lo que ha aumentado la carne, es decir, por el tema de exportaciones, que me parece bien que hay que hacer acuerdo y regular esto, pero indudablemente de que hay que frenar la inflación, es decir, y todo esto que si se gana, que el salario sobre la inflación, es un dinero que va a estar dando vuelta, es decir, en la economía doméstica, en la pequeña economía, y tratar de ir blanqueando situaciones que nos encontramos en una pandemia que yo ni el más analista económico que los veo en la televisión habla siempre lo mismo y nunca aciertan nada. El tema de que nadie sabía que debajo de la alfombra de este gran país había 9 millones de compañeros, es decir, que estaban fuera del banqueamiento Por el y sistema. del sistema, y que felizmente se incorporaron con más o menos con el IFE, la UH y todo lo demás. Bueno, es decir, por fin tenemos ya un panorama general que es grave, que es sombrío, pero hay actitudes de que el Estado hace, o sea, hay actitudes que van llevando, por ejemplo, el tema de impuesto a la ganancia, en el caso que va a globalizar prácticamente a 1.200.000 trabajadores, me parece excelente, cuando en el gobierno anterior, en la gestión de Macri, que había prometido sacarlo, todo lo contrario, es decir, se incorporaron 1 millón más de trabajadores al impuesto a la ganancia, es decir, con toda una mentira y una ingeniería, es decir, entonces indudablemente que acá la realidad está, empieza a regir a partir de julio, va a noviembre, se va a devolver en 5 cuotas, y la nueva noticia es que en septiembre se revisaría, después de la paritaria, el tema del monto, es decir, del impuesto a la ganancia, que me parece que es un buen augurio, que no así se hacía en la política esta de derrame, que era de lo que te tocaba, pero nadie hablaba de la realidad, de decir cuántos trabajadores tenemos afuera. O sea, ahora felizmente tenemos un mapa que es doloroso, que es
pero es atendible, hay posibilidades, sí hay posibilidades, es decir, yo creo que la vacuna es la puerta de salida para que se normalice la actividad y a partir de ahí empezar a caminar con salarios que estén por sobre la inflación que se va a volcar hacia la economía populares, es decir, y el tema de regular, el tema de control de precios, es decir, donde no se puede estar escapando a la inflación. Yo me acuerdo que antes decían de que el dólar era el que acompañaba la pauta inflacionaria. Yo pregunto, ¿quién habla del dólar ahora? Nadie, pero ahora sí hay otra excusa, es decir, ya no es la expectativa, sino es lo que va a pasar con el Club de París. Bueno, se arregló con el Club de París. Bueno, ahora es, ¿qué va a pasar con el fondo? Bueno, se está arreglando con el fondo. Siempre los poderosos tienen una excusa. Entonces, es decir, frente a esa excusa, la gente tiene que estar clara, el pueblo tiene que estar claro, los trabajadores tenemos que estar claros. Es decir, que no podemos permitir, es decir, de estos aumentos de medidas cuando el pueblo, es decir, está prácticamente sumergido en lo peor de la crisis y ver cómo se despega. Y esto se despega con inclusión, esto se despega con trabajo, esto se despega con consumo, es decir, no hay otra forma y que se vayan abriendo las fronteras comerciales y que se pueda exportar, es decir, dentro de lo que se pueda exportar, es decir, y dentro cuidando la mesa de los argentinos, como se dice. Es decir, porque es imposible estar pagando prácticamente una canasta familiar, una canasta alimentaria, es decir, que esté ocupando el 50% arriba. Tenemos que pensar en los que alquilan, tenemos que pensar en los pequeños y pequeños productores, es decir, tanto de la vida de ciudad como de la vida de campo, es decir, en aquellos pocos pequeños productores, y bueno, y darle el despegue, ¿no? Sin lugar a dudas. ¿Qué mensaje le damos a la sociedad, Raúl? ¿Quién tiene esa tarea? Mira, el mensaje para mí es de que si bien la pandemia ha retrasado el tema, me parece que el camino es correcto. Y que estemos vivos en este tema. Es decir, y yo quiero decirles esto, nadie puede votar en contra de sus intereses. Entonces tengo un llamamiento de decir a los trabajadores, a los pequeños y medianos productores, si tenemos un Estado presente, no es lo que queremos porque estamos retrasados por el tema de la pandemia, pero hay intencionalidad y hay hechos concretos de tratar de salir y de decir, este es el camino. Es decir, el camino es el estado presente donde tenemos que estar, esto se desnudó en la pandemia sirvió para ver un montón de realidades y caminar y participar y hacer cumplir, pero dejar los cantos de sirena. Es decir, acá los cantos de sirena son todos muy vacíos de contenido, todos nos llevan, nos hablan de la República, nos hablan de todo, pero hace 4 años atrás, es decir, estábamos marginados, estábamos muy sometidos con el versito de que la patria, hagamos por la patria, que o sea, una deuda extraordinaria, una deuda externa. Vos date una idea, para que tengamos idea de los argentinos. El Fondo Monetario Internacional va a prestar 50.000 millones a los países más pobres y solamente a la Argentina le prestó 57.000 millones. Entonces, démonos una idea de la dimensión de la deuda, démonos una idea del esfuerzo que tenemos que hacer los argentinos, y esto lo hicieron con nombres propios que están arriba de la mesa. O sea, yo no quiero hacer política, pero como trabajador, como dirigente social, tengo que ir marcando la cancha, y esto es liberalismo, o sea, que si sobra, una gota te va a caer. Y no, yo estoy al lado de la distribución. Yo creo que tengamos la paciencia que tenemos que tener, que salgamos de esta pandemia, vuelvo a decir que la vacuna es la puerta de salida, y seguir peleando que el Estado esté más presente que nunca, es decir, para poder ayudar a aquellos que están fuera del sistema, que entren dentro del sistema, y los que están dentro del sistema, es decir, mejoren las condiciones, es decir, para que se pueda mover esta rueda que se llama la economía popular de mercado. Hay esperanza. Hay esperanza, por supuesto que hay esperanza. Gracias, Raúl. No, gracias a ustedes. El señor Héctor Morcillo es el secretario general del sindicato de Estía Córdoba. Con él estuvimos dialogando porque también hubo un acuerdo en paritarias que nos da a conocer precisamente. Sí, exactamente, logramos un acuerdo salarial del orden del 42% para el periodo mayo 2021 abril 2022, con una incorporación en mayo del 13%, en el mes de agosto del 10% más, en el mes de noviembre el 9%. Esto hace que de abril a noviembre tengamos un 32% de aumento
y en el mes de febrero se suma otro 10% y esto hace una totalidad del 42% de aumento salarial. Esto obviamente con la clara intención de que nos habíamos planteado en un principio de esta negociación, que era romper la lógica de ir que los salarios fueran por detrás, corriendo por detrás de la inflación. De esta manera creemos que vamos a ir por delante de la inflación y de esta manera también se ha ratificado la unidad, la organización y el espíritu de lucha de toda nuestra organización a nivel nacional, donde el activismo sindical, las delegadas y delegados de todo el país, las comisiones directivas, los cuerpos orgánicos, los secretarios generales de los sindicatos de alimentación de todo el país pusieron todo el esfuerzo para que lográramos este acuerdo, primero en el marco del paro que realizáramos el 31 de mayo, acatamiento masivo y orgánico en todo el país, y después con la voluntad de que si no llegábamos a un acuerdo el día martes pasado, nosotros el día 1 de julio íbamos a retomar el plan de lucha. Esto sin duda significó que torcer la voluntad, torcer la tosudez del sector empresario. Y así llegamos al final de nuestro programa de hoy, compartiendo toda la información que teníamos dispuesta y fundamentalmente todo aquello que usted necesita y quiere saber de su entidad sindical. Recordamos que indudablemente todo lo que nosotros damos a conocer aquí es aquello que nos entregan las entidades sindicales para que usted lo tenga en cuenta. Recuerde que estamos en las redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram, en nuestro canal de YouTube Vida Sindical Oficial, en el portal de los gremios que es vidasindical.com. Todo esto que hace a las nuevas herramientas de comunicación al servicio de nuestra producción. Será entonces hasta el sábado, si Dios así lo quiere.